Estaba comprando leche y pan en el supermercado cerca de mi casa cuando la vi. Al principio no estuve segura. Era un auto viejo, gris, estacionado en una esquina del estacionamiento, lejos de las luces. Las ventanas estaban empañadas. Hacía frío esa noche. Pasé de largo con mi carrito, pero algo me hizo voltear. Algo en la forma en que ese auto estaba ahí, solo, como si alguien hubiera tratado de esconderse. Me acerqué despacio. Limpié el vidrio con la mano. Y ahí estaba ella. Mi hija, Tatiana, dormida en el asiento del conductor, con la cabeza apoyada contra la ventana. Tenía el abrigo puesto, pero se veía delgada, cansada, con ojeras profundas. En el asiento de atrás estaban mis dos nietas. La mayor, de 7 años, abrazaba a la pequeña de 4. Las dos dormían tapadas con una manta vieja que yo misma le había regalado años atrás. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Toqué el vidrio con los nudillos. Tatiana abrió los ojos de golpe, asustada. Me miró como si no supiera dónde estaba. Luego me reconoció. Y en lugar de alivio, vi vergüenza. Bajó la mirada. No quería que la viera así. Abrí la puerta con cuidado para no despertar a las niñas. Tatiana salió del auto temblando. No sé si era por el frío o por otra cosa. La abracé. Olía a días sin bañarse, a ropa guardada, a miedo. No dijo nada. Yo tampoco. Solo la sostuve ahí, en medio del estacionamiento vacío, bajo la luz amarilla de los postes. Cuando me separé, la miré a los ojos. Tatiana, hija, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está Ernesto? Ella cerró los ojos. Las lágrimas cayeron sin sonido. Mamá, no tengo casa. Perdí todo. La voz se le quebró. Sentí que algo dentro de mí también se rompía, pero me obligué a mantenerme firme. ¿Cómo que perdiste todo? ¿Y el dinero que te di? Los $90,000 que te presté para tu empresa. ¿Dónde están? Tatiana se cubrió la cara con las manos. No podía mirarme. Ernesto se lo llevó todo, mamá. Él y su familia. Registraron la empresa a nombre de ellos. Dijeron que yo no servía para nada. Que soy una inútil. Que no tengo capacidad para decidir nada. Me quitaron las llaves de la casa. Me sacaron. Y ahora no tengo nada. Me quedé en silencio. No por falta de palabras, sino porque si abría la boca en ese momento iba a gritar. Iba a romper algo. Iba a hacer algo que no podría controlar. Respiré hondo. Miré hacia el auto. Mis nietas seguían dormidas, ajenas a todo. Inocentes. Y eso fue lo que me dio la fuerza para no desmoronarme. Escúchame bien, Tatiana. Vas a despertar a las niñas con cuidado. Vas a subir a mi auto. Y nos vamos a mi casa ahora mismo. Mañana vamos a arreglar esto. No sé cómo todavía, pero te juro que lo vamos a arreglar. Ella me miró con los ojos rojos, hinchados. Mamá, no puedo. Él va. No me importa lo que él vaya a hacer. Eres mi hija. Esas son mis nietas. Y nadie, escúchame bien, nadie las va a dejar viviendo en un auto. ¿Entendiste? Tatiana asintió. Ayudé a despertar a las niñas. La mayor me miró confundida. Abuela, ¿qué haces aquí? Le sonreí aunque por dentro me estaba muriendo. Vine a llevarlas a casa, mi amor. Van a dormir en una cama caliente esta noche. La pequeña bostezó y se abrazó a mi cuello. Olía a galletas viejas y a tristeza. Subimos todo al auto. Las niñas se durmieron otra vez en el asiento de atrás. Tatiana iba adelante, en silencio, mirando por la ventana. No hablamos durante todo el camino. Yo conducía con las manos apretadas al volante, tratando de entender cómo había llegado a esto. Como mi hija, la niña que crié, la mujer que eduqué, había terminado durmiendo en un estacionamiento con sus hijas. Llegamos a casa pasada la medianoche. Llevé a las niñas directo a la habitación de huéspedes. Las acosté con cuidado, las tapé bien. Tatiana se quedó parada en la puerta, observando. Parecía perdida. Como si no supiera qué hacer con tanta calma, con tanta seguridad. Cuando salimos de la habitación, preparé té. Nos sentamos en la mesa de la cocina. La misma mesa donde ella hacía las tareas cuando era niña.
La misma mesa donde celebramos su boda con Ernesto hace 10 años. Recordé ese día. Él parecía un buen hombre. Trabajador. Respetuoso. Me equivoqué. Tatiana bebió el té despacio, con las manos temblorosas. Mamá, perdón. Perdón por todo. Yo confié en él. Pensé que estábamos construyendo algo juntos. Pero desde que le diste el dinero, todo cambió. Él dijo que era mejor registrar la empresa a su nombre porque yo no entendía de negocios. Que era más seguro así. Yo le creí. ¿Y su familia? Pregunté. ¿Qué tienen que ver ellos en esto? Tatiana bajó la mirada. Su madre y su hermana siempre me trataron mal. Decían que yo era débil, que no aportaba nada. Cuando Ernesto registró la empresa, ellas empezaron a trabajar ahí. Me sacaron de las reuniones. Me quitaron acceso a las cuentas. Y cuando yo reclamaba, Ernesto me gritaba. Me decía que yo era el problema, que debía estar agradecida de que él se hiciera cargo de todo. Sentí la rabia subir por mi garganta. ¿Y la casa? La casa estaba a nombre de él. Cuando le pedí explicaciones sobre el dinero, me echó. Dijo que si no me callaba iba a quitarme a las niñas, que iba a decir que soy una mala madre. Tuve miedo, mamá, mucho miedo. Así que me fui. Llevo 3 semanas viviendo en el auto. Las niñas piensan que es una aventura. Pero yo ya no sé qué hacer. La miré. Mi hija. Mi Tatiana. La niña que jugaba en el jardín. La joven que soñaba con tener su propia empresa. La mujer que ahora estaba rota frente a mí. No dije nada durante un rato. Solo dejé que ella llorara. Que sacara todo lo que había guardado durante meses. Cuando se calmó, hablé. Tatiana, escúchame. Esto no se va a quedar así. Mañana vamos a buscar ayuda. Vamos a recuperar lo que es tuyo. Vamos a hacer que Ernesto pague por lo que hizo. Pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, mamá. Confío en ti. Esa noche, después de que Tatiana se durmió, me quedé despierta en la sala. Pensando. Recordando. Hace 6 meses, cuando le di ese dinero, estaba tan feliz. Era todo lo que había ahorrado durante años. El dinero de la venta de la casa vieja. El dinero que guardé después de que murió mi esposo. Lo di todo porque creía en ella. Porque quería verla triunfar. Y ahora todo estaba en manos de un hombre que la había traicionado. Un hombre que usó mi amor de madre para robar. Para destruir. Cerré los ojos. Sentí el peso de la culpa. ¿Debía haber sido más cuidadosa? ¿Debía haber pedido papeles? ¿Debía haber desconfiado? Pero luego recordé la cara de mis nietas durmiendo en ese auto. Y la culpa se transformó en otra cosa. En decisión. En furia controlada. En claridad absoluta. No iba a permitir que esto quedara así. No iba a dejar que Ernesto se saliera con la suya. No iba a permitir que mi hija viviera con miedo el resto de su vida. Mañana comenzaría a actuar. No sabía cómo todavía. Pero iba a encontrar la forma. Iba a recuperar lo que era nuestro. Y si tenía que enfrentar a Ernesto, a su madre, a su hermana, a quien fuera, lo haría. Porque soy Carmen Chávez. Y nadie destroza a mi familia sin consecuencias. A la mañana siguiente desperté temprano. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos veía a Tatiana en ese auto, a mis nietas tapadas con esa manta vieja, a Ernesto riéndose de nosotras. Me levanté, preparé café y me senté en la cocina esperando a que amaneciera del todo. Tatiana apareció 1 hora después. Tenía los ojos hinchados, el cabello despeinado. Se sentó frente a mí sin decir nada. Le serví café. Ella lo tomó con las manos temblorosas, mirando hacia la taza como si ahí encontrara respuestas. Las niñas seguían durmiendo. La casa estaba en silencio. Tatiana, necesito que me cuentes todo desde el principio. No me saltes nada. Necesito saber exactamente qué pasó con el dinero, con la empresa, con todo. Ella asintió despacio. Tomó aire. Y empezó a hablar. Cuando me diste los $90,000, mamá, yo estaba tan feliz. Era mi sueño. Abrir una tienda de ropa para niños.
Algo mío. Algo que yo pudiera manejar. Ernesto me apoyó al principio. Dijo que era una gran idea. Fuimos juntos a ver locales. Elegimos uno en el centro. Firmamos el contrato de alquiler. Todo parecía perfecto. ¿El contrato estaba a tu nombre?, pregunté. Tatiana negó con la cabeza. Ernesto dijo que era mejor ponerlo a nombre de él porque tenía mejor crédito, que eso nos ayudaría a conseguir mejores condiciones. Yo confié. Pensé que estábamos juntos en esto. Sentí un nudo en el estómago, pero no dije nada. Dejé que continuara. Después vino el registro de la empresa. Ernesto dijo que él se encargaría de todos los papeles, que yo no tenía que preocuparme por eso, que era complicado y que él ya tenía experiencia con trámites. Yo estaba ocupada comprando mercadería, diseñando la tienda, contratando a alguien para pintar. Confié en él, mamá. Firmé lo que me pidió sin leer bien. Pensé que éramos un equipo. ¿Qué firmaste exactamente? Tatiana se encogió de hombros. No lo sé. Eran muchos papeles. Él me decía firma aquí, firma acá. Yo firmaba. Nunca me explicó qué era cada cosa. Y cuando preguntaba, se molestaba. Decía que no confiaba en él, que lo estaba cuestionando. Así que dejé de preguntar. Respiré hondo. Sentí la rabia crecer, pero me contuve. Continúa. ¿Qué pasó después? La tienda abrió. Al principio todo iba bien. Vendíamos bastante. La gente venía. Yo atendía, organizaba, hacía las compras. Ernesto manejaba el dinero. Decía que era mejor así porque yo no era buena con los números. Yo acepté. Quería que todo funcionara. Pero después de 2 meses, su madre empezó a aparecer. Venía a la tienda, revisaba todo, me preguntaba qué había vendido, cuánto había ganado. Me trataba como si fuera una empleada, no como la dueña. Yo le decía a Ernesto que me incomodaba, pero él me decía que su madre solo quería ayudar, que no fuera tan susceptible. ¿Y su hermana? Ella llegó después. Ernesto la contrató sin preguntarme. Dijo que necesitábamos ayuda, pero ella no ayudaba. Solo me vigilaba. Me criticaba. Decía que yo no sabía vender, que no sabía tratar a los clientes, que no sabía nada. Y Ernesto le daba la razón. Siempre le daba la razón a ella. Tatiana hizo una pausa. Bebió más café. Tenía las manos frías. Yo esperé en silencio. Sabía que lo peor todavía no había llegado. Después de 4 meses, Ernesto me sacó de las reuniones con proveedores. Dijo que era mejor que él se encargara porque yo no sabía negociar. Me quitaron el acceso a la cuenta del banco. Dijeron que era por seguridad. Me prohibieron hablar con el contador. Todo pasaba por Ernesto y su familia. Yo empecé a sentirme invisible en mi propia empresa. Iba a la tienda pero no decidía nada. Solo limpiaba, ordenaba, sonreía a los clientes, como si fuera una empleada más. Y cuando intentaba opinar, me callaban. Me decían que no entendía, que dejara que los adultos se encargaran. Me sentía estúpida, mamá. Inútil. No eres estúpida, Tatiana. Lo que te hicieron fue abuso. La miré directo a los ojos. Eso tiene nombre. Se llama manipulación. Se llama control. Ella bajó la mirada. Lo sé, pero en ese momento no lo veía así. Pensaba que el problema era yo, que realmente no servía para los negocios. ¿Cuándo te echaron de la casa?, pregunté. Hace 1 mes. Yo le pedí a Ernesto que me mostrara los estados de cuenta de la empresa. Quería saber cuánto estábamos ganando, cuánto había quedado del dinero que tú me diste. Él se puso furioso. Me gritó. Me dijo que yo no tenía derecho a cuestionar nada, que la empresa era de él, que yo no había puesto nada. Le dije que tú habías dado $90,000, que ese dinero era mío, que tenía derecho a saber qué había pasado con él. Ernesto se rió. Me dijo que ese dinero ya no existía, que lo había invertido, que ahora todo estaba a nombre de él y de su madre, que yo no tenía nada, que legalmente no podía reclamar nada porque había firmado todo. Sentí que el mundo se detenía.
¿Firmaste documentos que decían que renunciabas al dinero? Tatiana asintió con lágrimas en los ojos. No lo sabía, mamá. Firmé sin leer. Confiaba en él. Pensé que éramos una familia, que estábamos construyendo algo juntos. Pero él solo me usó. Me usó para quedarse con tu dinero. ¿Y después qué pasó? Después de esa discusión, Ernesto me dijo que me fuera de la casa, que no me quería ahí, que era una carga. Su madre estaba presente. Ella me dijo que siempre supe que yo no servía para nada, que Ernesto había cometido un error al casarse conmigo, que lo mejor era que me fuera y dejara a las niñas con ellos. Les dije que no iba a dejar a mis hijas. Ernesto me amenazó. Dijo que si no me iba por las buenas, iba a llamar a la policía, que iba a decir que yo estaba loca, que era violenta, que no era apta para cuidar a las niñas. Tuve miedo, mamá, mucho miedo. Así que tomé a las niñas y me fui. ¿Por qué no me llamaste? Tatiana empezó a llorar. Porque tenía vergüenza. Porque pensé que tú ibas a decir que era mi culpa, que debía haber sido más inteligente, que desperdicié tu dinero. No podía enfrentarte. No podía decirte que había perdido todo lo que me diste. La abracé. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. No es tu culpa, Tatiana. Nada de esto es tu culpa. Te manipularon. Te engañaron. Pero vamos a arreglar esto. Te lo prometo. Ella lloraba sin parar. Yo también sentía ganas de llorar, pero no podía. Tenía que ser fuerte. Tenía que pensar con claridad. Cuando se calmó, le hice más preguntas. ¿Tienes algún papel de la empresa? ¿Algún documento? Tatiana negó. Ernesto tiene todo. Yo no tengo nada. Solo tengo mi identificación y las actas de nacimiento de las niñas. Nada más. Pensé rápido. ¿Alguna vez tomaste fotos de los papeles? ¿Guardaste algún correo electrónico? ¿Algo? Tatiana pensó un momento. Tengo algunos mensajes de texto. Conversaciones con Ernesto sobre la tienda. Y creo que tengo un correo del contador de hace meses. Pero no sé si sirve de algo. Todo sirve. Guarda todo lo que tengas. No borres nada. Vamos a necesitar cada prueba que podamos conseguir. Esa mañana llamé al trabajo y pedí el día libre. Le dije a Tatiana que se bañara, que comiera algo, que descansara. Mientras tanto, yo empecé a hacer llamadas. Primero llamé a mi prima Lourdes. Ella es secretaria en un bufete de abogados. Le expliqué la situación. Ella me recomendó a una abogada, Alicia Morales, especialista en fraudes y divorcios. Llamé a Alicia. Me atendió ella misma. Le conté todo en 5 minutos. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, habló con voz firme y clara. Señora Carmen, lo que le hicieron a su hija es fraude. Es apropiación indebida. Y posiblemente falsificación de documentos. Podemos actuar. Pero necesito que me traiga todo lo que tengan. Mensajes, correos, recibos, cualquier cosa. Le pregunté cuánto cobraba. Ella hizo una pausa. Normalmente cobro $3,000 por adelantado. Pero su caso me parece importante. Voy a hacer una excepción. Paguen cuando puedan. Primero recuperemos lo que es de ustedes. Sentí un alivio enorme. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Cuando colgué, Tatiana estaba en la puerta de la cocina. Había escuchado todo. ¿De verdad crees que podemos ganar, mamá? La miré directo a los ojos. No solo vamos a ganar, hija. Vamos a recuperar cada centavo. Vamos a exponer a Ernesto. Y vamos a asegurarnos de que nunca más pueda hacerle esto a nadie. Tatiana asintió. Por primera vez en semanas, vi algo de esperanza en su mirada. Pasamos el resto del día organizando todo. Imprimimos los mensajes. Bajamos los correos. Hicimos una lista de fechas, de eventos, de personas que podrían testificar. Trabajamos en silencio, concentradas. Las niñas jugaban en la sala, ajenas a todo, inocentes. Las miré y sentí una determinación que no había sentido en años.
Esto no era solo por Tatiana. Era por ellas. Por su futuro. Por enseñarles que una mujer no tiene que quedarse callada cuando le hacen daño. Que puede luchar. Que puede ganar. Al día siguiente fuimos a la oficina de Alicia Morales. Quedaba en el centro, en un edificio viejo pero bien cuidado. Tatiana iba nerviosa. Yo llevaba una carpeta con todo lo que habíamos reunido. Los mensajes impresos. Los correos. Las fechas anotadas. Todo organizado. Las niñas se quedaron con mi vecina Paola, una mujer buena que siempre me ayudaba cuando lo necesitaba. Alicia nos recibió en su oficina. Era una mujer de unos 50 años, cabello corto, lentes, mirada firme. Nos estrechó la mano con fuerza. Siéntense, por favor. Cuéntenme todo desde el principio. No se salten nada. Tatiana empezó a hablar. Yo la interrumpía cuando olvidaba detalles importantes. Alicia tomaba notas. Hacía preguntas precisas. ¿Cuándo firmaste? ¿Qué decía el documento? ¿Quién estaba presente? ¿Tienes testigos? Tatiana respondía lo mejor que podía. A veces lloraba. Alicia le pasaba un pañuelo sin perder la concentración. Cuando Tatiana terminó, Alicia revisó los documentos que llevamos. Los leyó en silencio durante varios minutos. Luego levantó la vista. Esto es grave. Pero tenemos elementos para trabajar. Lo primero que necesitamos es conseguir los registros de la empresa. Saber a nombre de quién está. Ver los movimientos bancarios. Necesitamos pruebas concretas de que usaron el dinero de ustedes sin autorización. ¿Cómo conseguimos eso? Pregunté. Alicia sonrió levemente. Hay formas legales. Podemos solicitar información a través de la corte. Pero eso toma tiempo. Mientras tanto, necesito que Tatiana intente recordar todo lo que pueda. Nombres de proveedores. Fechas de compras. Cualquier cosa que demuestre que ella participó activamente en la creación de esa empresa. Tatiana asintió. Yo puedo hacer eso. Tengo buena memoria para las fechas. Y conozco a algunos proveedores. Podría hablar con ellos. Alicia negó con la cabeza. No. Todavía no. No quiero que Ernesto se entere de que estamos investigando. Si sabe que ustedes están actuando, puede destruir pruebas. Esconder dinero. Hacer las cosas más difíciles. Por ahora, manténganse en silencio. Dejen que yo me encargue. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? Preguntó Tatiana. Alicia respiró hondo. Depende. Si encontramos pruebas sólidas rápido, podemos presentar una demanda en un mes. Pero si Ernesto tiene buenos abogados, esto puede alargarse. Necesito que estén preparadas para una batalla larga. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Tatiana se veía desanimada. Yo le tomé la mano. No importa cuánto tiempo tome. Vamos a llegar hasta el final. Alicia asintió. Esa es la actitud correcta. Ahora, hablemos de lo inmediato. Tatiana, ¿Ernesto sabe dónde estás? Tatiana negó. No. Bloqueé su número. No he hablado con él desde que me fui. Bien. Manténlo así. No respondas si te busca. No te encuentres con él. Nada. Si intenta contactarte, avísame de inmediato. Salimos de la oficina con un plan claro. Alicia iba a solicitar los registros de la empresa. Iba a investigar los movimientos bancarios. Mientras tanto, nosotras debíamos mantenernos alejadas. Seguir con nuestras vidas. Actuar como si nada estuviera pasando. Era difícil, pero necesario. Esa tarde, de regreso en casa, Tatiana parecía más tranquila. Mamá, gracias por creerme. Por no juzgarme. Yo pensé que ibas a estar enojada conmigo. La abracé. Nunca podría estar enojada contigo por algo así. Te hicieron daño. Te engañaron. Eso no es tu culpa. Ahora vamos a enfocarnos en recuperar lo que es tuyo. Los días siguientes fueron extraños. Tratamos de mantener una rutina normal. Las niñas empezaron a ir a la escuela otra vez. Tatiana buscaba trabajo. Yo seguía con mi vida de siempre. Pero por dentro, estábamos en alerta constante. Esperando noticias de Alicia. Esperando que algo pasara.
Una semana después, Alicia llamó. Necesito que vengan a mi oficina. Conseguí información importante. Fuimos esa misma tarde. Alicia tenía varios papeles sobre su escritorio. Se veía seria. Conseguí los registros de la empresa. La tienda está registrada a nombre de Ernesto Chávez y de su madre, Ignacia Chávez. Tatiana no aparece en ningún lado. Legalmente, ella no es dueña de nada. Tatiana palideció. Pero yo puse el dinero. Yo trabajé ahí. Alicia asintió. Lo sé. Y eso es lo que vamos a demostrar. También revisé los movimientos bancarios. De los $90,000 que tu madre te dio, solo 30,000 se usaron en la tienda. El resto fue transferido a cuentas personales de Ernesto y de su madre. Eso es apropiación indebida. Es fraude. Sentí que el corazón me latía más rápido. ¿Podemos probarlo? Alicia sonrió. Sí. Tengo los registros bancarios. Tengo las fechas de las transferencias. Y tengo pruebas de que ese dinero salió de tu cuenta, Carmen, y entró a la cuenta de Tatiana el mismo día. Luego fue transferido a la empresa. Y luego, desviado. Todo está documentado. ¿Qué sigue? Pregunté. Ahora preparamos la demanda. Vamos a demandar a Ernesto por fraude, apropiación indebida y falsificación de documentos. También vamos a solicitar el divorcio de Tatiana y la custodia total de las niñas. Esto va a ser duro. Ernesto va a defenderse. Pero tenemos pruebas sólidas. Podemos ganar. Tatiana respiraba agitada. ¿Y si él me quita a las niñas? ¿Y si dice que soy mala madre? Alicia la miró con firmeza. No va a poder. Tú no has hecho nada malo. Él es el que cometió delitos. Él es el que mintió. Nosotras tenemos la verdad de nuestro lado. Confía en el proceso. Confía en mí. Firmamos los papeles necesarios. Alicia nos explicó cada paso. Primero iba a presentar la demanda. Luego Ernesto sería notificado. Tendría 30 días para responder. Durante ese tiempo, no podíamos tener contacto con él. Era importante mantener la distancia. Dejar que la ley actuara. Esa noche, en casa, Tatiana no podía dormir. Yo tampoco. Nos quedamos sentadas en la sala, tomando té, en silencio. Mamá, ¿crees que vamos a ganar? La miré. Sí, vamos a ganar. Porque la verdad siempre sale a la luz. Porque tenemos pruebas. Porque no vamos a rendirnos. Pasaron 2 semanas. Alicia presentó la demanda. Ernesto fue notificado. Y entonces comenzó el infierno. Ernesto empezó a enviar mensajes a Tatiana. Primero eran mensajes suaves. Hablemos. Arreglemos esto. No necesitamos abogados. Tatiana no respondió. Luego los mensajes se volvieron amenazantes. Vas a arrepentirte. Te vas a quedar sin nada. Voy a quitarte a las niñas. Tatiana me mostraba cada mensaje temblando. Yo le decía que no respondiera. Que guardara todo. Que se lo enviara a Alicia. Cada amenaza era una prueba más en nuestra contra. Cada palabra violenta mostraba quién era realmente Ernesto. Un hombre controlador. Abusivo. Peligroso. Una tarde, mientras estaba en el supermercado, lo vi. Ernesto. Estaba en el estacionamiento, apoyado contra su auto, mirando hacia todos lados. Como si estuviera buscando a alguien. Me escondí detrás de un auto. Observé. Él sacó el teléfono. Llamó a alguien. Habló durante unos minutos. Luego se fue. Llamé a Alicia de inmediato. Ernesto me está buscando. La vi en el supermercado. Alicia se puso seria. ¿Te vio? No. Me escondí. Bien. Carmen, necesito que tengas cuidado. Si Ernesto está buscándolas, es porque está nervioso. Eso es bueno para nosotras. Significa que sabe que estamos actuando. Pero también puede ser peligroso. No salgas sola. No dejes a Tatiana sola. Manténganse alerta. Esa noche hablé con Tatiana. Le dije que teníamos que ser cuidadosas. Que Ernesto estaba buscándonos. Ella se asustó. ¿Crees que pueda hacernos algo? No lo sé. Pero no vamos a arriesgarnos.
A partir de ahora, salimos juntas. Siempre. Y si ves algo extraño, me avisas de inmediato. También hablé con Paola, mi vecina. Le expliqué la situación. Ella se ofreció a ayudar. Carmen, yo vi cosas raras cuando Tatiana vivía con Ernesto. Varias veces la vi llorar. Una vez escuché gritos. Pero nunca dije nada porque pensé que no era mi problema. Ahora me arrepiento. Si necesitas que testifique, lo haré. Cuenten conmigo. Esas palabras me dieron esperanza. No estábamos solas. Teníamos aliados. Teníamos apoyo. Teníamos la verdad. Y eso era más poderoso que cualquier amenaza de Ernesto. Le conté a Alicia sobre Paola. Ella se emocionó. Perfecto. Un testigo externo es valioso. Voy a hablar con ella. Voy a tomar su declaración. Esto nos fortalece. Pasaron más días. La tensión crecía. Ernesto seguía enviando mensajes. Algunas veces amenazantes. Otras veces suplicantes. Tatiana estaba agotada emocionalmente. Pero se mantenía firme. No respondía. No cedía. Seguía adelante. Una noche, después de acostar a las niñas, Tatiana me abrazó. Mamá, tengo miedo. Pero también tengo algo que no había sentido en mucho tiempo. Tengo esperanza. Gracias por no abandonarme. Gracias por luchar por mí. La abracé fuerte. Siempre voy a luchar por ti. Siempre. Eres mi hija. Y nadie te va a volver a hacer daño. Sabía que lo peor aún estaba por venir. Sabía que Ernesto no se iba a rendir fácilmente. Pero también sabía que estábamos preparadas. Teníamos pruebas. Teníamos abogada. Teníamos determinación. Y sobre todo, teníamos una cosa que Ernesto nunca tuvo. Teníamos la verdad. La respuesta de Ernesto a la demanda llegó 3 semanas después. Alicia nos llamó para que fuéramos a su oficina. Su voz sonaba seria por teléfono. Llegó la respuesta de Ernesto. Necesito que vengan. Tienen que estar preparadas para lo que van a leer. Fuimos esa misma tarde. Tatiana iba pálida. Yo trataba de mantener la calma, pero por dentro sentía un nudo en el estómago. Alicia nos recibió con una carpeta gruesa en las manos. Nos sentamos. Ella abrió la carpeta y sacó varios documentos. Ernesto contrató a un abogado. Y su estrategia es atacar directamente la credibilidad de Tatiana. Dice que ella tiene problemas mentales, que es inestable, que abandonó voluntariamente el hogar, que no es apta para cuidar a las niñas. Tatiana se llevó las manos a la boca. No, no es cierto. Nada de eso es cierto. Alicia levantó la mano. Lo sé. Es una estrategia común en estos casos. Cuando no tienen argumentos sólidos, atacan a la persona. Pero nosotras estamos preparadas. Tenemos pruebas de que tú no abandonaste nada. Que te echaron. Tenemos los mensajes amenazantes de Ernesto. Tenemos el testimonio de Paola. ¿Qué más dice? Pregunté. Alicia siguió leyendo. También niega haber recibido los $90,000 de Carmen. Dice que el dinero que se usó para la empresa vino de sus propios ahorros. Que Tatiana nunca aportó nada. Que ella solo trabajaba ahí como empleada, sin participación real en el negocio. Eso es mentira. Dije con voz firme. Yo le transferí ese dinero directamente a Tatiana. Tengo los comprobantes bancarios. Tengo todo documentado. Alicia asintió. Exacto. Y eso es lo que vamos a demostrar. Él puede negar lo que quiera, pero los números no mienten. Los bancos tienen registros. Todo está documentado. ¿Y sobre la empresa? Preguntó Tatiana. ¿Qué dice sobre eso? Dice que la empresa fue idea de él. Que él la registró legalmente. Que tú firmaste documentos renunciando a cualquier derecho sobre ella. Que todo fue transparente y legal. Tatiana empezó a llorar. Yo firmé porque él me dijo que era lo correcto. Yo confiaba en él. Alicia se inclinó hacia adelante. Tatiana, escúchame. El hecho de que hayas firmado no significa que fue legal. Si te engañaron, si no te explicaron lo que estabas firmando, eso se llama fraude. Y podemos demostrarlo.
Necesito que me digas exactamente qué te dijeron cuando firmaste. ¿Te leyeron los documentos? ¿Te explicaron las consecuencias? ¿Tuviste tiempo para pensarlo? Tatiana negó con la cabeza. No. Ernesto solo me pasaba los papeles y me decía dónde firmar. Decía que eran formalidades, que no me preocupara, que todo estaba bien. Yo firmaba rápido porque siempre estaba ocupada con las niñas o con la tienda. Nunca leí nada completo. Perfecto. Eso es coerción. Eso es engaño. Vamos a usar eso en nuestra contraargumentación. Alicia tomó más notas. También vamos a solicitar que Ernesto presente los documentos originales que Tatiana supuestamente firmó. Quiero ver esas firmas. Quiero verificar que sean auténticas. Porque si hay algo raro, vamos a descubrirlo. Pasamos el resto de la tarde revisando cada punto de la respuesta de Ernesto. Cada mentira. Cada distorsión. Alicia tomaba notas. Hacía preguntas. Construía nuestra defensa pieza por pieza. Cuando salimos de la oficina, Tatiana estaba agotada. Mamá, esto es peor de lo que pensé. Él está mintiendo sobre todo. ¿Cómo puede hacer eso? La miré. Porque sabe que está en problemas. Porque sabe que si la verdad sale, va a perder. Por eso miente. Por eso ataca. Pero nosotras tenemos algo que él no tiene. Tenemos pruebas reales. Tenemos la verdad. Y al final, eso es lo que importa. Esa noche, después de acostar a las niñas, me senté en la cocina a revisar los documentos bancarios otra vez. Quería estar segura de que todo estaba en orden. Que no faltaba nada. Que cada transferencia estaba documentada. Encontré el comprobante del día que le di el dinero a Tatiana. $90,000. Transferidos de mi cuenta a la suya. Fecha exacta. Hora exacta. Todo registrado. También encontré los extractos de los meses siguientes. Pude ver cómo el dinero salió de la cuenta de Tatiana hacia la cuenta de la empresa. Y luego, cómo ese dinero fue transferido en partes a otras cuentas. Cuentas que no reconocía. Seguí el rastro. Algunas transferencias iban a una cuenta a nombre de Ignacia Chávez, la madre de Ernesto. Otras iban directamente a Ernesto. Imprimí todo. Marqué con resaltador cada transferencia sospechosa. Hice anotaciones. Calculé el total. De los $90,000, solo 30,000 habían sido usados en compras para la tienda. El resto había sido desviado. $60,000 robados. Mis manos temblaban de rabia mientras sumaba los números. A la mañana siguiente llevé todo a Alicia. Ella revisó los documentos con atención. Excelente trabajo, Carmen. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Con esto podemos demostrar no solo que el dinero vino de usted, sino que fue desviado ilegalmente. Esto es apropiación indebida. Esto es fraude. Ernesto no tiene forma de defenderse de esto. ¿Cuándo presentamos esto ante el juez? Pregunté. Pronto. Primero necesito terminar de preparar nuestra contraargumentación. Quiero incluir todo. Los documentos bancarios. El testimonio de Paola. Los mensajes amenazantes de Ernesto. Todo. Quiero que cuando presentemos esto, sea imposible de refutar. Pasaron 2 semanas más. Alicia trabajaba día y noche. Nos llamaba constantemente para confirmar detalles, para hacernos más preguntas, para asegurarse de que todo estaba perfecto. Mientras tanto, Ernesto seguía enviando mensajes a Tatiana. Pero ahora también me enviaba mensajes a mí. Carmen, esto es un malentendido. Podemos arreglarlo. No necesitamos abogados. Solo hablemos como familia. Yo no respondía. Borraba los mensajes y se los enviaba a Alicia. Ella los guardaba como evidencia. Cada mensaje era otra prueba de que Ernesto sabía que estaba en problemas, que estaba desesperado. Una tarde, mientras estaba en casa con las niñas, sonó el timbre. Miré por la ventana. Era Ignacia, la madre de Ernesto. Estaba parada en la puerta, tocando insistentemente. No abrí. Me quedé quieta, observando. Ella tocó varias veces más. Luego gritó. Carmen, sé que estás ahí. Necesitamos hablar. Esto no tiene que llegar a los tribunales.
Seamos razonables. Seguí sin abrir. Tatiana bajó las escaleras. ¿Quién es? Le hice una seña de que se quedara callada. Es la madre de Ernesto. No vamos a abrir. Tatiana palideció. ¿Qué quiere? No lo sé. Pero no vamos a darle la oportunidad de manipularnos. Quédate aquí. No hagas ruido. Ignacia siguió tocando durante 10 minutos. Luego se fue. Llamé a Alicia de inmediato. La madre de Ernesto vino a mi casa. Está tratando de contactarnos. Alicia suspiró. Era de esperarse. Están asustados. Saben que tienen mucho que perder. No abran la puerta. No hablen con ellos. Si vuelven, llamen a la policía. Y documenten todo. Esa noche instalé una cámara en la puerta de entrada. Quería tener registro de cualquier visita, de cualquier intento de contacto. Tatiana estaba nerviosa. Mamá, ¿crees que puedan hacernos algo? No lo sé, pero no vamos a arriesgarnos. A partir de ahora, estamos en modo alerta total. 2 días después, Alicia finalmente terminó de preparar nuestra contraargumentación. Nos llamó para revisar todo antes de presentarlo. Fuimos a su oficina. Ella tenía todo organizado en carpetas. Documentos bancarios, testimonios, mensajes, fotografías. Todo estaba ahí. Esto es sólido. Esto es irrefutable. Mañana lo presento ante el juez. ¿Qué va a pasar después? Preguntó Tatiana. El juez va a revisar todo. Va a comparar nuestra versión con la de Ernesto. Y va a tomar una decisión. Puede ordenar una audiencia. Puede pedir más pruebas. O puede fallar directamente a nuestro favor si considera que tenemos suficiente evidencia. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso? Puede ser rápido si el juez ve fraude claro. O puede tomar meses si Ernesto presenta más recursos. Pero lo importante es que estamos bien preparadas. Hicimos todo bien. Ahora es cuestión de esperar. Salimos de la oficina con una mezcla de esperanza y ansiedad. Tatiana me tomó del brazo. Mamá, gracias. Sin ti, yo todavía estaría viviendo en ese auto. Sin futuro. Sin esperanza. Me detuve y la miré. Tú eres mi hija. Siempre voy a estar aquí para ti. Siempre voy a luchar por ti. No importa qué. Esa noche dormí un poco mejor. Sentía que finalmente estábamos avanzando, que la justicia estaba cerca, que todo el esfuerzo, todo el dolor, toda la lucha, estaba valiendo la pena. Mañana Alicia presentaría los documentos. Y entonces comenzaría la parte final de esta batalla. La parte donde la verdad finalmente saldría a la luz. Alicia presentó los documentos ante el juez un martes por la mañana. Nos llamó al mediodía. Ya está hecho. Ahora tenemos que esperar la respuesta del tribunal. Pueden tardar entre 1 y 3 semanas. Manténganse tranquilas. Sigan con su vida normal. No den señales de que estamos actuando. Pero mantener la vida normal era imposible. Cada día era una espera angustiosa. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón se me aceleraba. Tatiana estaba peor. No podía dormir bien. Perdió peso. Las niñas empezaron a notar que algo andaba mal. Mami, ¿por qué estás triste?, preguntaba la mayor. Tatiana le sonreía y les decía que todo estaba bien. Pero yo veía en sus ojos que estaba rota por dentro. Una semana después de que Alicia presentara los documentos, pasó algo que no esperábamos. Ernesto apareció en mi casa. Era sábado por la mañana. Yo estaba en el jardín regando las plantas. Escuché un auto estacionarse frente a la casa. Levanté la vista. Era él. Bajó del auto con paso firme. Venía directo hacia mí. Carmen, necesitamos hablar. Su voz era dura. Yo dejé la manguera y me paré frente a él. No tenemos nada de qué hablar. Ernesto, todo lo que tengas que decir, díselo a tu abogado. Él se acercó más. Esto es ridículo. Tú sabes que Tatiana es inestable. Sabes que no puede manejar un negocio. Yo solo estaba protegiéndola. Sentí la rabia subir. ¿Protegiéndola? ¿Echándola a la calle con sus hijas? ¿Robándole el dinero que yo le di?
¿A eso le llamas protección? Ernesto apretó los puños. Yo no robé nada. Ese dinero se invirtió en la empresa. Tatiana firmó todo. Ella estuvo de acuerdo. Ella firmó porque tú la engañaste, porque la manipulaste, porque abusaste de su confianza. Él se rió. Era una risa fría, sin humor. Carmen, eres una vieja entrometida. Siempre lo fuiste. Siempre queriendo controlar la vida de Tatiana. Por eso ella nunca pudo crecer. Por eso nunca pudo ser independiente. Sus palabras me dolieron, pero no lo demostré. Si vine a insultarme, ya puedes irte. No voy a discutir contigo. El tribunal decidirá quién tiene razón. Ernesto dio un paso más cerca. Estaba invadiendo mi espacio. Yo no me moví. Escúchame bien. Si sigues con esta demanda, te vas a arrepentir. Voy a destruir la reputación de Tatiana. Voy a demostrar que es una mala madre. Voy a quitarle a las niñas. Y tú no vas a poder hacer nada. Llama a la policía si vuelves a acercarte a mi casa. Ahora vete. Él me miró con odio. Luego se dio vuelta y se fue. Vi cómo subía a su auto y se alejaba. Mis manos temblaban. Respiré hondo. Saqué el teléfono y llamé a Alicia. Le conté lo que había pasado. Ella se molestó. Eso es intimidación. Voy a presentar una orden de restricción. Ernesto no puede acercarse a ustedes. Esto se acabó. También llamé a la policía. Hice un reporte. Les expliqué la situación. El oficial tomó nota de todo. Nos recomendó mantener las puertas cerradas. Estar alerta. Llamar de inmediato si Ernesto volvía. Esa noche, Tatiana y yo no dormimos. Nos quedamos en la sala, esperando, temiendo que Ernesto regresara. Pero no regresó. Pasaron 3 días. Y entonces llegó la notificación del tribunal. Alicia nos llamó emocionada. Tengo buenas noticias. El juez revisó los documentos. Ordenó una audiencia preliminar para dentro de 2 semanas. Y también aprobó la orden de restricción temporal contra Ernesto. No puede acercarse a ustedes a menos de 100 metros. Si lo hace, va preso. Tatiana empezó a llorar de alivio. ¿De verdad? ¿Ya no puede venir aquí? De verdad. Está notificado. Si rompe la orden, llamen a la policía de inmediato. Colgué el teléfono y abracé a Tatiana. Ya falta poco. Ya falta poco para que esto termine. Ella se aferró a mí. Tenía miedo aún, pero también tenía esperanza. Los días previos a la audiencia fueron intensos. Alicia nos preparó para todo. Nos hizo practicar las respuestas. Nos explicó cómo sería el proceso. El juez va a hacer preguntas. Va a escuchar a ambas partes. Ustedes tienen que mantenerse calmadas. No importa lo que diga Ernesto o su abogado. Solo respondan con la verdad. Sin emociones. Sin gritos. Solo hechos. Tatiana estaba aterrada. ¿Y si me pongo a llorar? ¿Y si no puedo hablar? Alicia le tomó la mano. Si necesitas llorar, llora. Eso no te hace débil. Eso demuestra que te lastimaron. Pero trata de mantener la compostura. Recuerda por qué estamos haciendo esto. Por ti. Por tus hijas. Por tu futuro. También preparamos a Paola para que testificara. Alicia la entrevistó varias veces. Le hizo preguntas difíciles. Paola respondió con firmeza. Vi cosas. Escuché cosas. Y voy a decir la verdad. No me importa si Ernesto se molesta. Lo que le hizo a Tatiana está mal. Y alguien tiene que decirlo. El día de la audiencia llegó. Nos levantamos temprano. Tatiana se vistió con un traje sencillo que le presté. Se veía mayor, cansada, pero digna. Yo me puse mi mejor ropa. Quería que el juez nos viera como lo que éramos. Mujeres serias. Responsables. No las mentirosas inestables que Ernesto quería pintar. Llegamos al tribunal 1 hora antes. Alicia ya estaba ahí. Nos saludó con un abrazo. Respiren. Estén tranquilas. Vamos a estar bien. Nos sentamos en una banca afuera de la sala. Esperamos. A los 15 minutos llegó Ernesto con su abogado.
Un hombre mayor, de traje caro, con cara de pocos amigos. Ernesto nos vio. Nos miró con desprecio. Luego entró a la sala sin decir nada. Tatiana temblaba. Mamá, no puedo hacer esto. Sí puedes. Yo estoy aquí. Alicia está aquí. No está sola. Respira. Solo tienes que decir la verdad. Nada más. Nos llamaron a entrar. La sala era pequeña, formal. El juez era una mujer de unos 60 años, cabello gris, mirada seria. Se sentó en su lugar. Revisó los documentos. Luego nos miró. Buenos días. Esta es una audiencia preliminar para revisar las acusaciones presentadas por la señora Tatiana López contra el señor Ernesto Chávez. Vamos a escuchar a ambas partes. Luego tomaré una decisión sobre cómo proceder. El abogado de Ernesto habló primero. Presentó a Ernesto como un hombre trabajador, honesto, que solo quería lo mejor para su familia. Dijo que Tatiana era inestable, que había abandonado el hogar, que no tenía capacidad para manejar un negocio, que todo lo que Ernesto había hecho era legal y transparente. Luego fue el turno de Alicia. Ella habló con voz clara y firme. Presentó los documentos bancarios. Mostró las transferencias. Explicó cómo el dinero había sido desviado. Presentó los mensajes amenazantes de Ernesto. Llamó a Paola a testificar. Paola habló de lo que había visto, de cómo Tatiana había cambiado, de cómo la había visto llorar, de cómo había escuchado gritos. El juez escuchaba en silencio. Tomaba notas. Hacía preguntas de vez en cuando. Luego le tocó hablar a Tatiana. Alicia la llamó al estrado. Tatiana se levantó temblando. Caminó hasta el frente. Juró decir la verdad. Y entonces empezó a hablar. Contó todo. Cómo Ernesto la había convencido de firmar papeles sin explicarle. Cómo la había sacado de las decisiones. Cómo su familia la había tratado. Cómo la había echado de la casa. Habló con voz temblorosa pero firme. Lloraba, pero no se detuvo. Siguió hablando. Siguió diciendo la verdad. El abogado de Ernesto trató de interrumpir varias veces. Trató de desacreditar a Tatiana. Pero Alicia lo detuvo. Presentó más pruebas. Más documentos. Más evidencia. Cada vez que el abogado de Ernesto decía algo, Alicia lo refutaba con hechos. Con números. Con registros oficiales. Ernesto también habló. Negó todo. Dijo que Tatiana estaba mintiendo, que estaba inventando cosas, que él nunca la había amenazado. Pero cuando Alicia le mostró los mensajes, no pudo explicarlos. Cuando le mostró las transferencias bancarias, tartamudeó. Cuando le preguntó por qué el dinero había ido a cuentas personales y no a la empresa, no tuvo respuesta. La audiencia duró 3 horas. Al final, el juez nos pidió que saliéramos. Voy a revisar toda la evidencia. Les notificaré mi decisión en los próximos días. Pueden retirarse. Salimos de la sala agotadas. Tatiana casi no podía caminar. La sostuve. Alicia nos acompañó hasta el auto. Lo hicieron bien. Muy bien. Ahora solo queda esperar. Esa noche, en casa, Tatiana se derrumbó. Lloró durante horas. Yo la abracé. Dejé que sacara todo. Todo el dolor. Todo el miedo. Todo el cansancio. Las niñas dormían arriba, ajenas a todo. Y yo me quedé ahí, sosteniendo a mi hija, esperando que la justicia finalmente llegara. Pasaron 5 días sin noticias del tribunal. 5 días de espera angustiosa. Tatiana apenas comía. Se pasaba las horas mirando el teléfono, esperando que Alicia llamara. Yo trataba de mantenerme ocupada. Limpiaba la casa. Cocinaba. Jugaba con las niñas. Pero por dentro estaba igual de ansiosa. El 6.º día, un viernes por la tarde, Alicia finalmente llamó. Tengo noticias. Necesito que vengan a mi oficina. Ahora. Su voz sonaba seria. No pude saber si eran buenas o malas noticias. Dejé a las niñas con Paola y salimos corriendo. El tráfico estaba pesado. Tardamos 40 minutos en llegar. Cada minuto se sentía como una eternidad. Cuando entramos a la oficina, Alicia estaba de pie junto a su escritorio.
Tenía varios documentos en la mano. Nos hizo señas de que nos sentáramos. Respiró hondo. El juez tomó una decisión. Y es favorable para nosotras. Tatiana se llevó las manos a la boca. Yo sentí que el corazón me daba un vuelco. Alicia continuó. El juez revisó toda la evidencia. Los documentos bancarios. Los testimonios. Los mensajes. Y determinó que hay suficientes indicios de fraude y apropiación indebida. Ordenó que se abra una investigación criminal contra Ernesto. También ordenó que la empresa sea congelada temporalmente. Ernesto no puede mover dinero ni tomar decisiones sobre ella hasta que termine el proceso. ¿Qué significa eso?, preguntó Tatiana. Significa que ganamos la primera batalla. El juez nos creyó. Ahora viene la parte difícil. La investigación criminal va a tomar tiempo. Van a revisar todo. Van a interrogar a Ernesto, a su madre, a todos los involucrados. Y al final, si encuentran suficientes pruebas, Ernesto podría ir a prisión. Tatiana empezó a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de alivio. Yo también sentí que algo dentro de mí se aflojaba. Habíamos dado un paso enorme. La justicia estaba actuando. Pero Alicia levantó la mano. No canten victoria todavía. Esto apenas comienza. Ernesto va a apelar. Va a contratar a más abogados. Va a hacer todo lo posible para retrasar el proceso. Necesitamos estar preparadas. ¿Qué pasa con el dinero?, pregunté. ¿Podemos recuperarlo? Todavía no. Primero tiene que completarse la investigación. Luego el juez determinará cuánto debe devolver Ernesto. Pero sí, eventualmente lo recuperarán. Solo necesitan paciencia. Paciencia y fortaleza. Salimos de la oficina con una mezcla de felicidad y cautela. Sabíamos que habíamos avanzado. Pero también sabíamos que Ernesto no se iba a rendir. Esa noche celebramos en casa. Hice la cena favorita de Tatiana. Las niñas notaron que estábamos felices. ¿Por qué están contentas?, preguntó la mayor. Porque pronto todo va a estar mejor, mi amor, respondió Tatiana abrazándola. Pero la paz no duró mucho. 2 días después, un domingo por la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Era Ignacia, la madre de Ernesto. Su voz era dura, llena de rabia. Carmen, necesito hablar contigo. Esto tiene que parar. Estás destruyendo a mi hijo. Estás destruyendo a mi familia. Yo no estoy destruyendo nada. Ustedes se destruyeron solos cuando robaron el dinero. Cuando echaron a Tatiana a la calle. Cuando la humillaron. Ignacia gritó. Tatiana es una mentirosa. Una inútil. Nunca sirvió para nada. Mi hijo cometió un error al casarse con ella. Y tú eres peor. Una vieja amargada que no puede dejar que su hija crezca. Sus palabras me dolieron, pero no lo demostré. Si solo llamaste para insultarme, voy a colgar. Ignacia cambió de tono. Sonaba casi suplicante. Carmen, por favor, seamos razonables. Podemos arreglar esto entre nosotras. No necesitamos abogados ni jueces. Podemos sentarnos a hablar como adultas. Ya es muy tarde para eso. Ustedes tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto. No la tomaron. Ahora la justicia decidirá. Colgué el teléfono. Me quedé temblando. Llamé a Alicia de inmediato. Le conté de la llamada. Ella suspiró. Están desesperados. Eso es bueno. Significa que saben que van a perder. Pero no bajen la guardia. Pueden intentar cualquier cosa. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, sentíamos que estábamos ganando. Por otro, sabíamos que Ernesto y su familia no se iban a rendir fácilmente. Tatiana empezó a recibir mensajes de personas que ella no conocía. Mensajes diciendo que era una mala persona, que estaba inventando mentiras, que debía dejar en paz a Ernesto. Alicia nos explicó que era una táctica de intimidación. Están tratando de asustarte, de hacerte desistir. No les hagas caso. Bloquea los números. No respondas. Sigue adelante. Tatiana hizo lo que Alicia le dijo.
Bloqueó todos los números. Borró los mensajes. Pero yo veía que la estaban afectando. Cada día estaba más delgada, más pálida, más callada. Una tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín, me senté con Tatiana en la cocina. Hija, sé que esto es difícil. Sé que estás cansada. Pero no podemos rendirnos ahora. Estamos tan cerca. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, a veces pienso que hubiera sido mejor quedarme callada. Vivir con Ernesto. Aguantar. Al menos las niñas hubieran tenido un hogar estable. La tomé de las manos. ¿Un hogar estable? ¿Donde ves a tu madre ser humillada todos los días? ¿Donde aprenden que está bien que un hombre las controle? ¿Eso es lo que quieres para ellas? Tatiana negó con la cabeza. No, pero tengo miedo, mamá. Miedo de que al final perdamos. Miedo de que Ernesto gane y nos quite todo. No va a ganar. La verdad está de nuestro lado. La justicia está actuando. Solo necesitamos ser fuertes un poco más. Tatiana asintió. Pero yo veía en sus ojos que la batalla la estaba destrozando por dentro. Esa noche, después de que todos se durmieron, me quedé despierta pensando en todo lo que habíamos pasado, en todo lo que todavía faltaba. La semana siguiente recibimos otra notificación del tribunal. La investigación criminal había comenzado oficialmente. Un detective fue asignado al caso. Alicia nos dijo que el detective querría hablar con nosotras, que tendríamos que dar declaraciones formales, que sería un proceso largo pero necesario. El detective nos citó para el jueves. Era un hombre de unos 50 años, serio, de pocas palabras. Nos hizo preguntas durante 2 horas. Preguntas sobre el dinero, sobre Ernesto, sobre la empresa, sobre todo. Tatiana respondió lo mejor que pudo. Yo aporté los documentos bancarios, todo lo que teníamos. Al final, el detective nos dijo que iba a investigar a fondo, que iba a revisar las cuentas de Ernesto, que iba a interrogar a testigos, que no podía prometer nada, pero que haría su trabajo. Salimos de la entrevista agotadas, pero también con algo de esperanza. La investigación estaba avanzando. Las cosas se estaban moviendo. 2 semanas después, Alicia nos llamó con más noticias. El detective encontró irregularidades importantes. Descubrió que Ernesto falsificó algunas de tus firmas, Tatiana. También encontró que transfirió dinero de la empresa a cuentas personales sin justificación. Esto es grave. Muy grave. El fiscal está considerando presentar cargos formales. ¿Cuándo? Pregunté. Pronto. Tal vez en un mes. Depende de cuánta evidencia más puedan reunir. Pero están construyendo un caso sólido. Ernesto está en problemas serios. Tatiana respiró aliviada. ¿Significa que vamos a recuperar el dinero? Eventualmente, sí. Pero primero tiene que haber un juicio. Tiene que ser declarado culpable. Luego vendrá la restitución. Los días pasaban lentamente. Cada día era una mezcla de esperanza y ansiedad. Tatiana empezó a buscar trabajo. Necesitaba mantenerse ocupada. Necesitaba sentirse útil. Consiguió un empleo en una tienda de ropa. No era mucho, pero era algo. Le daba dignidad. Le daba independencia. Las niñas también estaban mejor. Ya no preguntaban por su padre. Ya no preguntaban por qué vivían con la abuela. Simplemente aceptaban la nueva normalidad. Jugaban. Reían. Iban a la escuela. Eran felices. Y eso era lo más importante. Una noche, mientras cenábamos, la mayor me preguntó algo que me partió el corazón. Abuela, ¿por qué papá ya no nos quiere? Me quedé en silencio. No sabía qué responder. Tatiana intervino. Tu papá las quiere, mi amor. Solo que a veces los adultos cometen errores. Y ahora papá tiene que arreglar esos errores. La niña pareció satisfecha con la respuesta. Siguió comiendo. Pero yo sabía que algún día tendríamos que decirles la verdad. Que su padre no era el héroe que ellas pensaban. Que era un hombre que había lastimado a su madre. Que había robado. Que había mentido. Pero ese día todavía no había llegado. Pasó otro mes.
Y finalmente llegó la noticia que estábamos esperando. Alicia nos llamó emocionada. El fiscal presentó cargos formales contra Ernesto. Fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 10 años de prisión. Y tendrá que devolver el dinero. Todo el dinero. Tatiana gritó de felicidad. Yo también sentí una emoción enorme. Después de meses de lucha. Después de tanto dolor. Finalmente la justicia estaba actuando de verdad. Pero Alicia nos advirtió otra vez. No bajen la guardia. Ernesto va a pelear. Va a conseguir los mejores abogados. Va a hacer todo lo posible para evitar la cárcel. El juicio va a ser duro. Tienen que estar preparadas. Estábamos preparadas. Habíamos llegado tan lejos. Habíamos superado tanto. No íbamos a rendirnos ahora. No cuando estábamos tan cerca de ganar. Esa noche, Tatiana y yo nos quedamos despiertas hablando, recordando todo lo que habíamos pasado, todo lo que habíamos perdido, y todo lo que estábamos a punto de recuperar. La fecha del juicio se fijó para 2 meses después. 2 meses que se sintieron como una eternidad. Alicia nos preparó intensamente. Nos reuníamos 2 veces por semana en su oficina. Repasábamos cada detalle, cada fecha, cada documento, cada palabra que íbamos a decir. Ella quería que estuviéramos perfectas, que no hubiera espacio para errores. Durante esas semanas, Ernesto contrató a un abogado nuevo, uno más agresivo, más caro. Empezó a difundir rumores sobre Tatiana en las redes sociales. Decía que era una mala madre, que había abandonado a sus hijas, que estaba usando a su madre para vengarse. Tatiana sufría cada vez que veía esos mensajes. Mamá, la gente me cree. Mira los comentarios. Dicen que soy horrible, que no merezco tener a mis hijas. Yo leía los comentarios con rabia. Eran crueles, llenos de odio. Pero también sabía que eran falsos, que la gente que los escribía no conocía la verdad. Tatiana, la gente en internet siempre va a opinar, pero lo único que importa es lo que diga el juez. Y el juez va a escuchar la verdad. Alicia también nos advirtió sobre esta táctica. Ernesto está tratando de destruir tu imagen pública. Quiere que parezcas inestable, poco confiable. No le des el gusto. No respondas. No te defiendas en redes sociales. Eso solo empeora las cosas. Mantén la dignidad. Mantén el silencio. La verdad saldrá en el tribunal. Tatiana intentó seguir el consejo. Borró sus redes sociales. Dejó de leer comentarios. Se enfocó en su trabajo y en las niñas. Pero yo veía cómo le afectaba. Como cada día estaba más delgada, más callada, más ausente. Una noche la encontré llorando en su habitación. Me senté a su lado sin decir nada. Solo la abracé. No sé si puedo con esto, mamá. Es demasiado. Tatiana, hija, ya hiciste la parte más difícil. Ya diste el primer paso. Ya denunciaste. Ahora solo falta un poco más. Solo un poco más de fuerza. Ella se aferró a mí. Temblaba. Sentí su dolor como si fuera mío. Pero también sentí su fuerza. Estaba rota, sí, pero no estaba vencida. Las semanas pasaban. El juicio se acercaba. Alicia nos mostró la lista de testigos que el fiscal iba a llamar. Estaba Paola, mi vecina. Estaba el contador de la empresa. Estaba un proveedor que había visto cómo Ernesto manejaba todo. Estaba el detective que había investigado el caso. Y estábamos nosotras, Tatiana y yo. El abogado de Ernesto también tenía testigos. Su madre, Ignacia. Su hermana. Un contador privado que iba a defender que todo había sido legal. Y Ernesto mismo. Alicia nos advirtió. Van a intentar hacerte quedar mal, Tatiana. Van a decir que eres mentirosa, que eres inestable, que inventaste todo. Tienes que mantenerte firme. Responder con calma. Solo la verdad. Nada más. La noche antes del juicio no pude dormir. Me quedé sentada en la sala mirando por la ventana.
pensando en todo lo que habíamos pasado para llegar hasta aquí. En el día que encontré a Tatiana en ese auto. En sus ojos llenos de vergüenza. En mis nietas durmiendo en el asiento de atrás. En la rabia que sentí. En la decisión que tomé. Y ahora estábamos aquí. A un día de que la justicia finalmente actuara. A un día de recuperar lo que nos habían robado. Me levanté y fui a la habitación de Tatiana. Ella tampoco dormía. Estaba sentada en la cama, mirando la pared. Mamá, tengo miedo. ¿Y si pierdo? ¿Y si el juez le cree a Ernesto? ¿Y si me quitan a las niñas? Me senté a su lado. No vas a perder. Tenemos la verdad. Tenemos pruebas. Tenemos testigos. Ernesto solo tiene mentiras. Y las mentiras siempre se caen. Siempre. Tatiana asintió. Pero el miedo seguía en sus ojos. La abracé. Mañana vamos a entrar a ese tribunal con la frente en alto. Vamos a decir la verdad. Y vamos a ganar. A la mañana siguiente nos levantamos temprano. Tatiana se puso un vestido sencillo y elegante. Se recogió el cabello. Se maquilló apenas. Yo me vestí con mi mejor traje. Quería que el juez nos viera como lo que éramos. Mujeres dignas. Fuertes. Honestas. Dejamos a las niñas con Paola. Ellas no tenían que ver esto. No tenían que estar en ese tribunal. Llegamos una hora antes. Alicia ya estaba ahí. También estaba el fiscal. Un hombre joven, serio, con una carpeta llena de documentos. Nos saludó con firmeza. Estamos listos. Tenemos un caso sólido. Solo mantengan la calma y digan la verdad. Todo va a salir bien. Ernesto llegó con su abogado. También venían Ignacia y la hermana de Ernesto. Nos miraron con desprecio. Ernesto intentó acercarse a Tatiana. Ella retrocedió. Alicia se interpuso. La orden de restricción sigue vigente. Aléjese. El abogado de Ernesto lo tomó del brazo y lo llevó al otro lado de la sala. Nos llamaron a entrar. El tribunal estaba lleno. Había gente que yo no conocía. Periodistas. Curiosos. El caso había llamado la atención. Alicia nos había advertido que eso podía pasar. Casos de fraude familiar siempre generan interés. Nos sentamos en nuestro lado. Ernesto y su equipo se sentaron al otro lado. El juez entró. Era un hombre mayor, de rostro serio, mirada penetrante. Se sentó y revisó los documentos. Luego nos miró a todos. Este es el caso del Estado contra Ernesto Chávez por cargos de fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. Vamos a proceder. Fiscal, puede comenzar. El fiscal se levantó. Presentó el caso. Explicó cómo Ernesto había usado el dinero de Carmen. Cómo había engañado a Tatiana. Cómo había falsificado firmas. Cómo había desviado fondos. Mostró los documentos bancarios. Las transferencias. Los registros. Todo estaba ahí. Claro. Irrefutable. Luego llamó al primer testigo. El contador de la empresa. El hombre explicó cómo Ernesto le había pedido que registrara la empresa a su nombre. Cómo le había dicho que Tatiana solo era una empleada. Cómo había visto transferencias extrañas que no correspondían a gastos de la empresa. Su testimonio fue devastador. El abogado de Ernesto intentó desacreditar al contador. Pero el fiscal tenía documentos que respaldaban cada palabra. El juez tomaba notas. Hacía preguntas. Escuchaba todo con atención. Luego llamaron a Paola. Ella subió al estrado nerviosa. Pero cuando empezó a hablar, su voz fue firme. Yo vi cómo Tatiana cambiaba. Antes era alegre. Siempre sonreía. Pero después de que abrieron la empresa, empezó a verse triste. Delgada. Asustada. Varias veces la escuché llorar. Una vez escuché a Ernesto gritarle. Decirle que no servía para nada. Que era una inútil. Yo quise ayudar, pero no sabía cómo. El abogado de Ernesto intentó desacreditar a Paola también. Dijo que era solo una vecina entrometida. Que no tenía pruebas reales. Pero Paola no se dejó intimidar. Yo sé lo que vi. Yo sé lo que escuché. Y sé que esa mujer sufrió. Señaló a Tatiana.
Ella sufrió mucho. Y ese hombre. Señaló a Ernesto. Ese hombre fue el responsable. Luego fue mi turno. Me llamaron al estrado. Juré decir la verdad. Y entonces conté mi historia. Conté cómo le di $90,000 a Tatiana. Cómo confié en que ella y Ernesto los usarían bien. Cómo meses después la encontré viviendo en un auto con mis nietas. Cómo descubrí que el dinero había sido robado. Mi voz temblaba, pero no paré. Seguí hablando. El abogado de Ernesto me atacó. Dijo que yo era una madre sobreprotectora, que nunca había aceptado a Ernesto, que estaba inventando todo esto por despecho. Yo lo miré directo a los ojos. No estoy inventando nada. Tengo los comprobantes bancarios. Tengo las fechas. Tengo todo documentado. Usted puede decir lo que quiera, pero los números no mienten. Luego llamaron a Tatiana. Ella subió al estrado pálida. Temblaba. El fiscal le hizo preguntas suaves. Le dio tiempo para responder. Tatiana contó todo. Cómo Ernesto la había convencido de firmar papeles. Cómo la había sacado de las decisiones. Cómo la había echado de la casa. Cómo había amenazado con quitarle a las niñas. Lloró mientras hablaba. Pero no se detuvo. El abogado de Ernesto fue brutal con ella. La acusó de mentir. De ser una mala madre. De inventar todo para quedarse con el dinero. Tatiana lloraba. Pero respondía a cada pregunta. Con la verdad. Solo con la verdad. El fiscal intervenía cuando el abogado se pasaba de la línea. El juez también. Abogado, limite sus preguntas a los hechos. Deje las acusaciones personales fuera de este tribunal. Después del testimonio de Tatiana, el fiscal presentó más pruebas. Los mensajes amenazantes de Ernesto. Las declaraciones del detective. Los análisis de las firmas falsificadas. Todo apuntaba a lo mismo. Ernesto había cometido fraude. Había robado. Había mentido. La evidencia era abrumadora. Luego fue el turno de la defensa. El abogado de Ernesto llamó a Ignacia. Ella subió al estrado con aire de superioridad. Dijo que Tatiana siempre había sido problemática, que nunca había aportado nada a la familia, que Ernesto había hecho todo lo posible por ayudarla, que el dinero de Carmen nunca existió, que todo era mentira. El fiscal la destrozó en el contrainterrogatorio. Le mostró los registros bancarios, las transferencias a su cuenta personal. Le preguntó cómo explicaba eso. Ignacia tartamudeó. Dijo que eran préstamos familiares. El fiscal le pidió que mostrara algún documento que lo probara. Ella no tenía nada. Su testimonio se desmoronó. Finalmente, Ernesto subió al estrado. Negó todo. Dijo que había actuado siempre de buena fe, que Tatiana había firmado todo voluntariamente, que el dinero había sido invertido legalmente, que no había hecho nada malo. Pero cuando el fiscal empezó a hacerle preguntas, Ernesto se contradijo varias veces. No podía explicar las transferencias sospechosas. No podía justificar las firmas falsificadas. El juicio duró todo el día. Al final, el juez dijo que necesitaba tiempo para revisar toda la evidencia, que anunciaría su veredicto en una semana. Salimos del tribunal agotadas. Tatiana apenas podía caminar. Yo la sostuve. Alicia nos acompañó hasta el auto. Lo hicieron perfecto. Ahora solo queda esperar. La semana de espera fue insoportable. Cada día se sentía como un mes. Tatiana no podía concentrarse en nada. Yo tampoco. Nos levantábamos. Preparábamos el desayuno. Llevábamos a las niñas a la escuela. Seguíamos con la rutina. Pero nuestras mentes estaban en otra parte. En ese tribunal. En ese juez. En ese veredicto que podía cambiarlo todo. El viernes por la mañana, Alicia llamó. El juez va a dar su veredicto hoy a las 2 de la tarde. Necesito que estén en el tribunal a la 1. Tatiana gritó. Yo sentí que el corazón se me aceleraba. Esto era el momento. Después de meses de lucha. Después de tanto dolor. Finalmente íbamos a saber si todo había valido la pena. Nos vestimos con cuidado. Tatiana temblaba tanto que apenas podía abrocharse el vestido.
Yo también estaba nerviosa, pero traté de no demostrarlo. Tenía que ser fuerte por ella. Llegamos al tribunal temprano. Alicia ya estaba ahí. Se veía seria. Carmen, Tatiana, quiero que sepan algo. Sin importar lo que pase hoy, ustedes ya ganaron. Ganaron porque se atrevieron a luchar. Porque no se quedaron calladas. Eso nadie se los puede quitar. Ernesto llegó con su abogado. Se veía tenso. Nervioso. Ya no tenía esa arrogancia de antes. Nos miró de lejos. Tatiana apartó la vista. Yo lo sostuve la mirada. No le tenía miedo. Ya no. Nos llamaron a entrar. La sala estaba llena otra vez. Nos sentamos. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Luego nos sentó. El silencio era absoluto. El juez tomó un documento. Lo leyó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego habló. He revisado toda la evidencia presentada en este caso. Los testimonios. Los documentos. Los registros bancarios. Todo. Y he llegado a una conclusión. Se detuvo. Tatiana me agarró la mano con fuerza. Encuentro al acusado, Ernesto Chávez, culpable de los cargos de fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. La evidencia es clara e irrefutable. El señor Chávez usó engaños para apropiarse de fondos que no le pertenecían. Falsificó firmas. Desvió dinero a cuentas personales sin autorización. Y cuando fue confrontado, intentó encubrir sus acciones con mentiras y amenazas. Tatiana empezó a llorar. Yo también sentí las lágrimas caer. Pero esta vez eran lágrimas de alivio. De justicia. El juez continuó. Por lo tanto, sentencio al señor Chávez a 5 años de prisión. También ordeno que devuelva la suma total de $60,000 a la señora Carmen Chávez. Además, la empresa registrada a su nombre será transferida legalmente a la señora Tatiana López, su legítima dueña. Ernesto se puso pálido. Su abogado intentó decir algo, pero el juez lo interrumpió. Esta corte no tolera el fraude, especialmente cuando involucra abuso de confianza familiar. El señor Chávez tuvo múltiples oportunidades de hacer lo correcto. No las tomó. Ahora enfrentará las consecuencias. Se levanta la sesión. El martillo golpeó la mesa. Todo había terminado. Habíamos ganado. Tatiana se derrumbó en mis brazos llorando. Alicia nos abrazó a las dos. Lo logramos. Lo logramos. Miré hacia donde estaba Ernesto. Se lo llevaban esposado. Ignacia lloraba. Su hermana gritaba que era injusto. Pero ya no importaba. La justicia había hablado. Salimos del tribunal aturdidas. Afuera había periodistas. Hacían preguntas. Alicia habló por nosotras. La justicia se hizo. Una mujer y su madre lucharon contra el abuso y ganaron. Espero que este caso sirva de ejemplo para otras mujeres que están sufriendo en silencio. No están solas. Pueden luchar. Y pueden ganar. Nos fuimos a casa. Recogimos a las niñas de la escuela. Ellas notaron que estábamos diferentes. Mami, ¿por qué lloras?, preguntó la mayor. Tatiana la abrazó. Lloro porque estoy feliz, mi amor. Porque finalmente todo va a estar bien. La niña sonrió. Yo también estoy feliz entonces. Esa noche celebramos. Hice una cena especial. Invité a Paola. Ella trajo un pastel. Brindamos con jugo las niñas y con vino nosotras. Por la justicia. Por la verdad. Por las mujeres que no se rinden. Tatiana sonreía por primera vez en meses. Una sonrisa real. De alivio. De paz. Más tarde, cuando las niñas se durmieron, Tatiana y yo nos sentamos en la sala. Mamá, gracias. Sin ti, yo todavía estaría en ese auto. Sin futuro. Sin esperanza. La abracé. Tú eres mi hija. Siempre voy a estar aquí para ti. Siempre. Nos quedamos así, abrazadas, en silencio, sintiendo que finalmente podíamos respirar. Pasaron 3 meses desde el veredicto. 3 meses de reconstrucción. De sanación. De volver a vivir. Ernesto estaba en prisión cumpliendo su sentencia.
Su madre y su hermana desaparecieron. No volvimos a saber de ellas. Y estaba bien así. No las necesitábamos en nuestras vidas. El dinero fue devuelto. Los $60,000 que Ernesto había robado. Alicia se encargó de todos los trámites. El banco ejecutó las transferencias. Y un día, el dinero apareció en mi cuenta. Lo miré durante largo rato. No era solo dinero. Era justicia. Era dignidad recuperada. Era la prueba de que luchar vale la pena. Tatiana también recuperó la empresa. Legalmente ahora era suya. Al principio no sabía qué hacer con ella. Mamá, no sé si puedo manejarla sola. Tengo miedo de fracasar otra vez. La miré a los ojos. Tatiana, tú nunca fracasaste. Te robaron. Te engañaron. Pero ahora tienes una nueva oportunidad. Y esta vez lo vas a hacer bien. Porque aprendiste. Porque eres más fuerte. Ella asintió. Tomó el control de la tienda. Contrató a un contador honesto. Alguien que Alicia le recomendó. Empezó a tomar decisiones. A hacer cambios. A poner su sello personal en el negocio. Y poco a poco, la tienda empezó a crecer. Las ventas mejoraron. Los clientes regresaban. Tatiana sonreía más cada día. Con parte del dinero recuperado, Tatiana alquiló un pequeño departamento. No era grande, pero era suyo. De ella y de las niñas. Lo decoraron juntas. Las niñas eligieron los colores de sus habitaciones. Tatiana compró muebles nuevos. Hicieron de ese lugar un hogar. Un hogar lleno de paz. De seguridad. De amor. El día que se mudaron, yo las ayudé. Llevamos cajas. Organizamos la cocina. Colgamos cuadros. Las niñas corrían de un lado a otro emocionadas. Mami, tenemos casa nueva. Gritaban. Tatiana las miraba con lágrimas en los ojos. Sí, mi amor. Tenemos casa nueva. Y nadie nos la va a quitar. Cuando terminamos, nos sentamos en la sala. Las niñas jugaban en su habitación. Tatiana me tomó la mano. Mamá, nunca voy a poder agradecerte lo suficiente. Me diste tu dinero, tu tiempo, tu fuerza, todo. Sin ti, yo no estaría aquí. La miré. Tatiana, ser madre es eso. Estar ahí cuando más te necesitan. Luchar por tus hijos. Siempre. Sin condiciones. Los meses siguientes fueron de transformación. Tatiana empezó terapia. Necesitaba sanar las heridas emocionales que Ernesto le había dejado. Al principio era difícil. Lloraba mucho. Revivía el dolor. Pero poco a poco empezó a entender que nada de lo que pasó había sido su culpa. Que ella era víctima. Y que merecía ser feliz. También se divorció oficialmente. El proceso fue rápido. Ernesto no presentó oposición. Desde la cárcel firmó los papeles. Tatiana obtuvo la custodia total de las niñas. Ellas ya no preguntaban por su padre. Habían construido una nueva vida. Una vida sin miedo. Sin gritos. Sin lágrimas. Una tarde, 6 meses después del juicio, Tatiana vino a visitarme. Traía algo en las manos. Mamá, quiero que tengas esto. Era un sobre. Lo abrí. Adentro había un cheque. Por $30,000. Tatiana, ¿qué es esto? Es parte del dinero que recuperamos. Es tuyo. Tú me lo diste. Ahora te lo devuelvo. Negué con la cabeza. Tatiana, ese dinero era para ti. Para tu empresa. Para tu futuro. No necesito que me lo devuelvas. Ella insistió. Mamá, gracias a ti recuperé mi vida. Mi dignidad. Mi futuro. Lo mínimo que puedo hacer es devolverte lo que me diste. Por favor, acéptalo. Me ayuda a sentir que puedo empezar de cero. Sin deudas. Sin cargas. Tomé el cheque. La abracé. Estoy orgullosa de ti. De la mujer en la que te has convertido. De la madre que eres. De todo. Ella lloró en mis brazos. Pero esta vez eran lágrimas de felicidad. De paz. De cierre. La tienda de Tatiana siguió creciendo. Un año después del juicio, ella abrió una segunda sucursal.
Contrató empleados. Se convirtió en una empresaria exitosa. Pero más importante que el éxito, recuperó su autoestima, su confianza, su voz. Ya no era la mujer asustada que dormía en un auto. Era una mujer fuerte, independiente, completa. Las niñas crecieron felices. La mayor empezó a tocar piano. La pequeña se inscribió en clases de danza. Tenían amigos, sonrisas, sueños. Todo lo que habían perdido cuando vivían con Ernesto, ahora lo tenían de vuelta. Y más, porque ahora vivían en un hogar donde eran valoradas, amadas, protegidas. Yo también cambié. Aprendí que a veces el amor significa ser fuerte. Significa pelear. Significa no quedarse callada cuando ves injusticia. Aprendí que nunca es tarde para actuar, para defender a los que amas, para exigir justicia. Una tarde, 2 años después de todo, estaba sentada en mi jardín tomando café. Tatiana llegó con las niñas. Venían de la tienda. Traían helado. Se sentaron conmigo. Las niñas corrían por el jardín persiguiendo mariposas. Tatiana me miró. Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste de haber peleado? ¿De haber ido tan lejos? La miré. Jamás. Ni un solo día. Porque hice lo correcto. Porque ustedes merecían justicia. Porque ninguna mujer debería vivir con miedo, con vergüenza, con silencio. Ella sonrió. Yo tampoco me arrepiento. Al principio tenía miedo. Pensé que iba a perder. Pero gané. Ganamos. Y ahora soy libre. Nos quedamos en silencio, viendo a las niñas jugar, escuchando sus risas, sintiendo la brisa suave de la tarde. En ese momento supe que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de miedo. Todo. Porque al final, habíamos recuperado lo más importante. Nuestra paz. Nuestra dignidad. Nuestra familia. Tatiana se inclinó y me besó la frente. Te amo, mamá. Gracias por nunca rendirte. Yo le tomé la mano. Te amo, hija. Y nunca me voy a rendir. Nunca. Las niñas corrieron hacia nosotras. Abuela, mira lo que encontramos. Era una flor pequeña, amarilla, brillante. La tomé en mis manos. Es hermosa, dije. Igual que ustedes. Igual que esta vida que construimos juntas. Nos abrazamos las 4. En ese jardín. Bajo el sol de la tarde. Rodeadas de paz. De amor, de esperanza. Y supe que habíamos llegado al final del camino oscuro, que finalmente estábamos en casa, en nuestro hogar, donde nadie podía hacernos daño, donde éramos libres, donde éramos felices. La historia de dolor había terminado. Ahora comenzaba una nueva historia, una de reconstrucción, de fuerza, de amor. Y aunque las cicatrices permanecían, ya no dolían, porque habíamos sanado, juntas, como familia, como siempre debió ser.